si fueres flojo en el día de trabajo, se reducirá tu fuerza. Proverbios 24:10. En otra versión nos dice: quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Qué gusto poderles acompañar, amados, en esta mañana preciosa que nuestro Dios nos permite, amados. Su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y qué gozo saber que en esta mañana tú y yo estamos disfrutando de esas misericordias de nuestro Dios. A cada uno de ustedes, amados, les decimos bienvenidos a una vida inspirada por la persona maravillosa del Espíritu Santo. Su bendita palabra, amados, es la que cada día nos inspira, amados, a ser conforme al corazón de Dios. Por eso a cada uno de ustedes les decimos, amados, bienvenidos. Mi nombre, Miyerladi Rosero, junto con mi esposo, el pastor Mauricio Cuellar. El Señor nos permite estar pastoreando, amados, un bello lugar como lo es la Comuna 1. Aquí está la iglesia Amamos la Presencia de Dios, con sede en Terrón, Colorado. A cada uno de ustedes, amados, les decimos gracias por permitirnos llegar hasta tu casa. Gracias por permitirnos llegar en las diferentes labores. Algunos están allí laborando en el campo, otros están allí en el taxi. Bueno, saludando también a los que están allí en transmisores. Damos gracias a Dios, bueno, por Andrea Jaramillo, por su esposo, lo bendecimos. También saludamos a los que están en la finca Vida Abundante. Y bueno, los que están en muchos lugares, amados, les saludamos, les amamos. Nos une, amados, nos une el amor a nuestro Señor Jesucristo. Así que recordándoles que todos los viernes, amados, 8 de la mañana, recuerda que tenemos una cita con la persona maravillosa del Espíritu Santo. Amados, tu vida, mi vida, Él desea cada día inspirarla. Y esa inspiración, amados, nos llega a través de la palabra de Dios. Mira, amados, la Biblia dice que Él fue el que inspiró las Escrituras, que por Él, por la persona del Espíritu Santo, fue, amados, escrita esta palabra. Así que anhelamos que tanto tu vida como mi vida cada día sea inspirada por Él, que no sea inspirada por las cosas que el día a día manifiesta en el mundo, que no nos inspire un hombre, amados, que no nos inspire ninguna cosa ni ninguna persona, sino que la persona que nos inspire cada día sea la persona del Espíritu Santo. El tema de hoy, amados: si fueres flojo en el día de trabajo, se reducirá tu fuerza. Pero la Biblia nos dice en otra versión: quien se rinde ante un problema, dice, no demuestra fuerza ni carácter. Oiga, tremenda esta palabra de nuestro Dios. Bueno, recordándoles que mañana, amados, mañana tenemos ayuno en nuestra sede de Terrón, Colorado. Les invitamos, amados, para que puedan allí venir a este tiempo de oración, tiempo de alabanza, tiempo de palabra, 9 de la mañana, y en las horas de la tarde, noche, todos nuestros jóvenes, Generación Divergente, tienen también este espacio donde van a estar allí también siendo instruidos, siendo inspirados por la palabra de Dios. Bueno, también saludamos a la emisora, amados, nuestra emisora, La Voz de Dios, 620 del AM. A todos
nuestros amados hermanos, nuestros oyentes que nos están amplificando en diferentes lugares, amados, les decimos bienvenidos a una vida inspirada por el Espíritu Santo. Saludamos al operador que está allí, damos gracias por la vida de él, bendecimos su familia y a todos los que en diferentes departamentos, los que están en las veredas, los que están allí en el campo, en la finca, amados, les extendemos un saludo muy especial desde la sede de Amamos la Presencia de Dios en Terrón, Colorado, junto con mi esposo. Mi esposo, les bendecimos, amados, y damos gracias a Dios porque el Señor nos permite este espacio en la emisora La Voz de Dios. Estamos unidos, La Voz de Dios, y también a través del Facebook, Pastora Millerladi Rosero, Pastor Mauricio Cuellar, saludando, bueno, a todos los que ya están llegando allí al Facebook, saludando a la hermana Amanda Mina, saludamos a Andrea, saludamos, amados, bueno, a todos, a la hermana Ana Ramos, también la bendecimos. Y bueno, y a cada uno de ustedes, amados, que el Señor nos permite. Quiero decirles, amados, que tenemos un canal, el nombre es Una Vida Inspirada por el Espíritu Santo. Anhelamos que te suscribas a este canal. Bueno, también saludando a la hermana Tatiana y a su linda familia. Bendecimos a todos los que se estén conectando en esta hora. Recuerda, amados, de suscribirte al canal Una Vida Inspirada por el Espíritu Santo. Mira, amados, es tremendo como las redes, y tú puedes ver cuántos videos pone con temas que no ayudan a la humanidad, que no traen paz al corazón del hombre, que no traen unidad familiar, que no traen, amado, esperanza, que no traen fe. Pero a través de este canal de Una Vida Inspirada por el Espíritu Santo, el Señor nos está permitiendo, bueno, allí poder publicar las enseñanzas, pero también publicar diferentes consejos. Así que te invitamos que te suscribas y que les puedas decir a tu familia, hay un canal que el Señor está permitiendo que sea levantado para bendecir familias. Mire, amados, nosotros ignoramos hasta dónde llegamos, pero el que no lo ignora es nuestro Dios, y necesitamos que nuestra nación, que este mundo conozca a Dios, porque solo en Él está la salvación, solo en Él está la verdadera paz. Así que recuerda, allí por YouTube puedes buscar Una Vida Inspirada por el Espíritu Santo y suscribirte. El tema de hoy, amados, si fueres flojo en el día de trabajo, se reducirá tu fuerza. En algún momento de mi vida, cuando el Señor me permitió meditar en este pasaje, yo lo asimilé, amados, a, como dice, si fueres flojo en el día de trabajo, lo asimilé a la parte del trabajo físico. Pero qué linda es la palabra de Dios, y qué lindo es tener a la persona del Espíritu Santo guiando nuestras vidas. Entendí que no tiene nada que ver con la fuerza física, sino que tiene que ver, amados, cuando tú y yo estamos enfrentando adversidades, cuando tú y yo estamos enfrentando dificultades, problemas. Puede ser un problema económico, puede ser un problema en el hogar, puede ser una situación en la salud tuya o en la salud de algún familiar. Puede ser, amados, que alguien te está afrentando, que alguien te quiere allí, que te está humillando, que te está menospreciando. Entonces, por eso en otra versión, el lenguaje actual dice: quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni tampoco demuestra carácter. Y te voy a leer, amados, otras versiones que nos van a permitir ampliar, amados, esta palabra.
Dice en Proverbios 24, versículo 10, dice, si en día aciago flaqueas, eres flaco de fuerza. Y en otra versión, porque las versiones, amados, nos enriquecen, dice la palabra de nuestro Dios. Si flaqueas en los momentos difíciles, entonces es que estás acabado. ¿Cuál es tu comportamiento, amados, cuando te sientes que estás bajo presión? Puede ser una presión emocional, puede ser una presión, como lo dijimos, económica, puede ser una presión en tu trabajo, puede ser una presión allí en medio de tu familia. ¿Cómo, amados? ¿Cómo enfrentas? Porque mire, amados, ¿saben dónde se da a conocer el verdadero carácter del cristiano? En la crisis. El verdadero carácter del cristiano se da a conocer en el momento de la prueba. Mire, amados, cuando todo va bien, cuando tenemos abundancia, cuando todos nos saludan, cuando todos nos felicitan, cuando todos nos dan un apretón de manos, cuando todos nos dicen, hoy sí que estás bella o sí que estás guapo, ay, qué linda está tu familia, ay, cómo prosperas, ay, cómo te ves de joven. Oiga, mire, amados, cuando tú escuchas esas palabras, pues esas palabras te halagan y te hacen sentir muy bien. Pero cuando por el contrario alguien te dice, oye, sí que te veo mal, sí que te ves demacrada, o sí que, o mira cómo tu trabajo no prosperas, mira cómo sigues con el mismo carro, o sigues con la misma bicicleta, o sigues con la misma ropa. ¿Cómo te sientes, amado? ¿Cómo en ese momento te reduces, te coges, ya no hay una sonrisa en tu rostro, ya no hay paz, ya no hay, amados, ya no hay tranquilidad, ya no hay regocijo, sino que todo lo contrario, esas palabras o esas acciones de las personas te llevan a meterte en un rincón, a reducirte y a sentirte el pobrecito, a sentirte el fracasado, a sentirte que nadie te quiere, a sentirte menos. Pero aquí la Biblia nos está dando un consejo, amado. Si fueres flojo en el día de la batalla, si eres débil en el día del problema, eso está revelando que realmente no tienes un carácter fuerte, sino que tienes un carácter débil. Porque cuando todo nos va bien, cuando todo florece, cuando todos tus proyectos salen adelante, amados, es muy fácil estar gozoso, decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando es todo lo contrario, allí es donde está tu verdadero carácter. Y Dios permite, amados, nuestro Dios permite esa adversidad, nuestro Dios permite esa dificultad, porque Él quiere revelarte a ti para que puedas ver cuál es tu verdadero carácter. Mire, amados, es tremendo cuando vemos a través de la palabra en el libro de Proverbios. Dice, el libro de Proverbios es la recopilación de muchas máximas, de muchos consejos que se utilizaron en este tiempo donde estaba reinando Salomón. Nosotros entendemos a través de la palabra de Dios que Dios le dio una sabiduría y un entendimiento a Salomón. En el reinado de Salomón,
Israel estaba gozando de prosperidad porque a raíz de esa sabiduría que tenía, que Dios le había dado a Salomón, el pueblo de Israel gozaba, amados, de una prosperidad, pero también de una paz militar. O sea, fue muy diferente el reinado de David, el padre de Salomón, al periodo que vivió Salomón. Entonces, en este periodo, amados, se recopilaron muchas máximas de muchos sabios, y entre ellos está Proverbios 24:10, que me gusta mucho esta versión, que te la voy a volver a leer. Quien se rinde ante un problema o ante muchos problemas no está demostrando fuerza ni está demostrando carácter. Porque el carácter se revela es en la prueba. El carácter del cristiano se revela es en la crisis. Allí es donde el cristiano se da cuenta si realmente tiene fe. Allí es donde el cristiano se da cuenta si realmente está confiando en la soberanía de Dios, está confiando en que Dios es el que tiene el control. Allí el cristiano se está dando cuenta si realmente tiene puestos sus ojos en Dios o si por el contrario sus ojos están puestos en el hombre. Entonces, cuando el hombre escucha una desaprobación, sea del esposo, sea del jefe, sea del maestro, sea del gobernador, sea del vecino, sea del hijo, y cuando ese hombre o esa mujer escucha esa desaprobación, si tu corazón, si tu carácter, amado, empiezas a ofender, empiezas a gritar, empiezas a difamar, pues déjame decirte que tu carácter no es el carácter de Cristo, sino que estás manifestando un carácter débil, un carácter manejado por tus emociones y un carácter que fácilmente va a cambiar de acuerdo a las circunstancias. A mí me sorprende mucho cuando el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. Mire, amados, cuando el apóstol Pablo dijo estas palabras, no era que él estaba durmiendo en una cama, no era que todos los que estaban alrededor de él le decían: qué bien predicas, Pablo. No era que los religiosos de la época del apóstol Pablo lo estaban aplaudiendo, le estaban diciendo: uy, wow, con ese mensaje, esas cartas que le escribiste a los romanos, esa carta que le escribiste a los filipenses. No, amados, ¿dónde estaba el apóstol Pablo? Estaba en la cárcel, pero allí, guiado, inspirado por la persona del Espíritu Santo, amados, él dijo: todo lo puedo en Cristo, porque de Él viene mi fuerza, de Él viene mi fe, de Él viene mi confianza, de Él viene mi gozo, de Él viene mi paz. Mira, amados, la paz del cristiano no viene por la ausencia de problemas. La paz del cristiano viene por la persona que vive aquí, que mora aquí en mi corazón. Y Él le da paz a mi territorio, así el mundo esté en conflicto, así estén diciendo que, bueno, que la inflación subió, que el mercado subió, pero el que tiene ese carácter firme, donde está la palabra de Dios allí en el corazón, ese hombre y esa mujer dice: Dios proveerá, Dios está conmigo y Él es mi ayudador.
En el tiempo en que se escribió este proverbio, Proverbios 24, estamos en el capítulo 24, versículo 10, quiero leerte de nuevo esta versión. ¿Quién se rinde? Quiero preguntarte, ¿te estás rindiendo ante algún problema? No, es que pastora, es que están diciendo algo de mí, están diciendo que yo no soy cristiana, están diciendo que yo soy esto. Mire, amados, a ti y a mí nos debe interesar lo que dice Dios de mí, lo que Dios dice que yo soy, lo que Dios dice que yo tengo en él, no lo que dice el hombre. Entonces, mire, amados, en el libro de Proverbios se recopiló lo que yo te decía, y justamente fue en el reinado de Salomón, muchos consejos de muchos sabios. Recordando que el periodo que el Señor le permitió a Salomón era un periodo de estabilidad, donde se crearon, donde Dios inspiró muchos proverbios. Y estos proverbios los utilizaban para forjar, para formar a los jóvenes, porque ellos sabían que los jóvenes iban a ser los dirigentes del día de mañana. En otra versión dice, si te muestras débil en el día de la angustia, tu fuerza es insuficiente. Si te muestras débil en el día de la angustia, tu fuerza es insuficiente. ¿Qué quiere decir que muestran las pruebas? ¿Qué muestran las pruebas en tu vida y en mi vida, amados? Están demostrando cuál es el carácter real que tú y yo tenemos. Y es allí donde si alguien te desaprueba, te dice que no, estás vieja, no sirves para nada, eres débil, no eres capaz. Pero si por el contrario en tu corazón todas esas palabras no te llevan, amados, a debilitar tu energía. Mire, cuando la mujer y el Señor por su gracia me permite escuchar a muchas mujeres cuando me cuentan situaciones difíciles, tal vez en su hogar, que su hijo la menospreció, que su mamá la menospreció, que el vecino, que el jefe, que aquella persona que es coordinadora allí en el trabajo, no, es que usted no es capaz, es que usted no hace bien su trabajo. Mire, amados, y es tremendo porque por lo regular la mujer entonces viene y escucha esas palabras y dice, no, yo no sirvo, no, entonces yo soy lo peor, no, entonces yo no soy capaz. No, mire, amados, la Biblia me dice, la palabra de Dios me dice que tú y yo somos obras de las manos de Dios. La palabra de Dios me dice, me gusta mucho el versículo que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Tú eres un hombre bendecido, tú eres una mujer bendecida por Dios, no por los hombres. El que nos bendijo es Dios. De Él es quien viene nuestra fuerza, de Él es quien viene nuestro vigor. La adversidad como reveladora del carácter, amados. En el pensamiento bíblico de la palabra de Dios, la fuerza del cristiano no se mide, amados, no se mide por la abundancia que esa persona tenga, por la tranquilidad que tenga esa persona en el momento, no. De acuerdo a la palabra de Dios, el carácter del hombre y de la mujer se mide en la adversidad. Es allí donde Dios te está diciendo, estás confiando en mí, estás creyendo de que yo soy soberano. Entonces, esto es importantísimo, amados. Sigamos. Dice,
La prueba, la crisis es una evaluación para tu carácter. No sé qué estás viviendo hoy, amados. No sé si estás siendo presionado allí en tu trabajo, en el lugar donde tú laboras. No sé, digamos, los que trabajan en el campo, si la tierra no está produciendo. Esa semilla no está reverdeciendo. Allí, en esa adversidad, en esa crisis, ¿sabes? Allí el Señor te está revelando si eres un hombre agradecido, si eres un hombre paciente o si por el contrario empiezas a maldecir la tierra porque no produce fruto, empiezas a maldecir la semilla. Ay, no, es que esa semilla que yo compré, esa semilla no sirve para nada. Es sorprendente cuando la Biblia nos habla de este hombre Habacuc, cuando él dijo que si no florecía, que si no había vacas, no había allí ganado en el corral, que él con todo, porque él tenía un carácter firme en la palabra de Dios, un carácter confiado en la bondad de Dios y en la soberanía. Él dijo, con todo y eso yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. En este momento de crisis, de prueba, vuelvo y te repito, quien se rinda ante un problema no está demostrando fuerza ni está demostrando carácter. Todo lo contrario, está revelando en ese momento que está espiritualmente, está mal, porque no tiene su confianza en Dios. Bueno, amados, recordándoles a todos nuestros oyentes de la voz de Dios, que todos los viernes 8 de la mañana tenemos una cita en este espacio, una vida inspirada por la persona maravillosa del Espíritu Santo. Recordándoles, amados, que mañana tenemos ayuno aquí en nuestra sede, 9 de la mañana, con los jóvenes. Generación Divergente, 6:30. Y el domingo, amados, tenemos 2 celebraciones de gozo, 2 celebraciones de júbilo, amados, donde vamos a estar en familia exaltando al Rey de Reyes, al Príncipe de Paz. 8 de la mañana y 10:30 de la mañana. Recordándoles, amados, que les amamos. Puedes pasarte allí, Pastor Mauricio Cuellar, a la página de Pastor Mauricio Cuellar o al Facebook Pastora Millerladi Rosero, y recuerda decirle a tus familiares que se puedan suscribir al canal de Una Vida Inspirada por el Espíritu Santo. Pero continuamos, amados, porque en ese momento de prueba, de crisis, ahí también se está revelando tu fe, ahí se está revelando tu paciencia, ahí se está revelando tu amor, ahí se está revelando la capacidad que Dios te da de perdonar. Porque mire, amados, en ese momento de crisis, en ese momento de adversidad, donde la persona de pronto te está humillando, te está diciendo que no sirves para nada, te está diciendo eres un fracasado, te está diciendo no has logrado nada. Mire, amado, ahí también se va a revelar si en tu corazón hay perdón. Si tú bendices, a mí me sorprende mucho Esteban, porque mientras los judíos le estaban lanzando piedras, él les decía, él levantaba su mirada en alto y le decía, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. En ese momento de adversidad, Esteban tenía la capacidad que nos da la persona del Espíritu Santo de perdonar, amados, de perdonar. En la adversidad, ahí te das cuenta si tú tienes un corazón perdonador. Pero si por el contrario te dejas llenar de amargura, de resentimiento, de odio, de repudio, eso quiere decir, amados,
que no tienes el carácter de Cristo. Porque tu carácter es débil, porque tu carácter se inclina más hacia la parte del mundo, porque la Biblia nos dice en Gálatas capítulo 5, y tú lo has leído, donde habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu Santo. Cuando el carácter del cristiano, en medio de la crisis, en medio de la adversidad, en medio del problema, se inclina a los malos pensamientos, a las ofensas, a la gritería, al chisme, a la falta de perdón, pues se están manifestando las obras de la carne. Pero cuando por el contrario en la adversidad se manifiesta, es el fruto del Espíritu Santo, que es gozo. Sí, amados, gozo en medio de la prueba. Se manifiesta fe, se manifiesta templanza, dominio propio, se manifiesta, amados, amor, paciencia. Quiere decir que el carácter de ese cristiano está gobernado por la persona del Espíritu Santo, amados. Y esto es muy importante, amados, que tú lo tengas en cuenta. Mire, amados, cuando estamos en la adversidad, porque a todos nos llega, cuando estamos en la adversidad, cuando estamos siendo criticados, cuando estamos siendo allí como presionados, entonces llega el desánimo. Porque esa persona no tiene fuerza en su carácter. Porque esa persona no tiene, amados, el carácter de Cristo. Imagínate que el apóstol Pablo, en medio de tanta opresión que vivió en su época, le hubiera dado lugar al desánimo. Mire, amados, hoy no tuviéramos las 13 cartas paulinas que tú y yo, el Señor nos permite leerlas, meditar en ellas y aplicarlas a nuestra vida, porque Él le daba lugar al desánimo. Cuando el carácter del cristiano le da lugar al desánimo, mira, amados, esa persona no quiere orar, esa persona no quiere ir a la iglesia, esa persona no quiere leer la Biblia, esa persona no quiere ayunar, porque en ese momento de dificultad, te voy a leer la versión Reina Valera: si fueres flojo en el día de trabajo, se reducirá tu fuerza. Proverbios 24:10. El hombre, la mujer fue flojo, o sea, no tenía el carácter de Cristo y le dio lugar al desánimo. Y ese desánimo, entonces, ya no quiero ni bañarme, ya no quiero ir a la iglesia, ay no, ya no quiero leer la Biblia. ¿Por qué? Porque ese hombre, esa mujer, le dio lugar al desánimo. Y allí el hombre, la mujer, se vuelve flojo. En el término hebreo, amados, en algunas versiones se traduce la palabra flojo o flojera. No se está refiriendo a la flojera física, no, amados, sino todo lo contrario. Se está refiriendo a ese hombre que se rinde o que pierde el ánimo para perseverar en su fe en Dios. Dice, cuando espiritualmente la persona se rinde ante un problema, eso equivale a que esa mujer, a que ese hombre deja de confiar en Dios, deja de depositar su fe en Dios. Esa persona pierde, mire, amados, pierde me gusta mucho cuando el apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído y en quién he puesto mi confianza. Cuando la persona ante la adversidad, ante el problema, ante la dificultad, le da lugar al desánimo, a la flojera espiritual, entonces esa persona deja de entender de que Dios es soberano. Mire, amados, Dios hizo los cielos,
Dios hizo la tierra. Dios es el único que cierra boca de leones. Dios es el único que con 5 panes y 2 pececillos alimentó a una multitud superior a 5,000. Entonces, esa persona que le dio lugar al desánimo ya no considera a Dios como el Todopoderoso, sino que dice, no, Dios no pudo, Dios no me ayudó, Dios no es real, Dios no existe, y voy a ir a buscar la ayuda del hombre. Precisamente porque, amados, porque su fuerza se manifestó en el día de la prueba. Su fuerza, su fe se fue evaluada en el momento de la prueba, en el momento de la crisis, y ese hombre y esa mujer se dio cuenta que no tenía verdadera fe. Mire, amados, la Biblia nos enseña, cuando leemos Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de que Dios está conmigo en medio del fuego, en medio de que estoy en una turbulencia. Mire, amados, el desánimo paraliza, pero la fe me lleva, amados, a salir adelante, a pelear la buena batalla, poniendo mi mirada en aquel que es el autor de mi salvación. Por eso, amados, si estás viviendo un momento de crisis, tal vez en tu salud, tal vez en tu hogar, tal vez con tus hijos, tal vez en el área económica, tal vez en la salud de un pariente, mire, amados, Dios está utilizando esa situación para que tú te des cuenta cómo está tu carácter y tu fe en Dios. Mire, amados, es allí donde la Biblia nos dice en el libro de Proverbios que en el fuego se prueba el oro, en el fuego se prueba la plata, es en el fuego, no cuando todo va bien. Así que, amados, necesitamos pedirle cada día al Espíritu Santo, y tú y yo necesitamos cada día alimentarnos con su bendita palabra y dejar que la palabra de Dios fortalezca mi carácter. La ausencia de la fuerza y la ausencia de la fe en medio de la prueba es la ausencia de la palabra de Dios en tu vida. Y como hay ausencia de palabra en tu corazón, como hay ausencia de meditar en tu palabra, tu carácter es débil. Mire, amados, pero cuando cada día escogemos el mejor tiempo del día en meditar en sus palabras vienen a fortalecer nuestro carácter, sus palabras vienen, amados, allí a hacernos hombres y mujeres que confiamos no en lo que vemos, no en lo que escuchamos, sino en lo que declara la palabra de Dios, que somos tú y yo. Así que, amados, no es tiempo de que te rindas ante la crisis, no es tiempo de que te rindas ante el problema, sino que pon tu mirada en Dios. La Biblia nos dice que los que miraron a Jehová no fueron avergonzados. Mire, amados, que tu mirada no se baje a buscar la ayuda del hombre en el momento de la crisis. Que tu mirada no se baje en mirar la ayuda de mamá, de papá. No, mi ayuda, mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. De él viene mi verdadera ayuda. Amados, vamos a orar. Padre, en esta mañana te presento cada uno de mis hermanos, de los que están en este momento y de los que tú vas a permitir que vean esta transmisión. Señor, ayúdales, fortaléceles su fe, Señor. Que ellos no se apoyen en el brazo humano, que ellos se apoyen en el brazo eterno, que es el brazo de Jehová.
que es el brazo de aquel que es Dios en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Señor, queremos y anhelamos un carácter firme, Señor. Anhelamos el carácter de Cristo. Ayúdanos a entender que esa adversidad tenemos que mirarla si realmente tengo el carácter de Cristo o si por el contrario se está manifestando un carácter débil, y que eso me lleve, Señor, a hacer un alto en el camino y a decir: Señor, yo necesito desarrollar ese carácter de Cristo y te necesito, Señor, porque no quiero ser flojo, no quiero ser floja en el día de la batalla, no quiero rendirme ante la crisis. Todo lo contrario, quiero tener mi mirada puesta en los ojos en aquel que es el autor de mi salvación, en aquel que realmente viene mi verdadera fuerza. Porque la fuerza humana, Señor, tú me has enseñado que se acaba, que se debilita. Pero cuando mi fuerza está en Cristo, crece. Cuando mi fuerza viene de Cristo, entonces esa fuerza es robusta, es permanente y es firme y me lleva al otro lado de la orilla. Padre, gracias porque tú has prometido, Señor, que tú estarías con nosotros todos los días de nuestras vidas. No te dejaré, dice tu palabra, no te desampararé. Padre, gracias porque nuestras vidas están en las mejores manos y es en las manos de Cristo, mi Salvador. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Les amamos, amados, les bendecimos. Que la paz, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca siempre sobre sus vidas. Bendiciones.